Vamos a pasar ahora a hablar con el doctor Juan Carlos de Carlos, que es el jefe de servicio de Son Espases en Mallorca y es el coordinador del grupo de infecciosas de la SECIP. Él ha participado activamente en la elaboración del protocolo y le he pedido que nos hable un poco del tratamiento, que estamos, cómo ve él el tratamiento con todas estas cosas que está comentando, como ha comentado Jesús al principio, de cambios de protocolos. Ahora ponemos una cosa, luego ponemos la otra, corticoide sí, corticoide no. Bueno, él nos va a dar su visión de este tema. Juan Carlos, cuando puedas, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a la SECIP como a la SLACI, por estar en esta reunión tan interesante. Bueno, yo voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el tratamiento que podemos llamar etiopatogénico. Como se ha comentado antes, a nivel pediátrico, el número de casos, pues tanto en hospitalizados como en UCI, pues es muy pequeño, menos del 1%, menos del 0,5% si hablamos de UCI. Eso es en el registro español. Si vemos ahora el registro que hacemos las unidades de intensivos pediátricos de nuestro país, el registro de esta mañana, pues vemos que efectivamente en torno a un 0,2% de los pacientes ingresados en UCI son pacientes pediátricos. Eso lo que nos quiere decir es que gran parte del tratamiento lo estamos extrapolando con la parte buena y la parte menos buena que tiene esto del tratamiento de las unidades de adultos. Además, utilizamos las fuentes de recomendación nacionales e internacionales. Hemos participado en los documentos desde las sociedades de pediatría, desde la SECIP, en los documentos del Ministerio de Sanidad español para estos tratamientos. Algo que debemos tener claro es que no hay ninguna evidencia de que ninguno de los tratamientos, y menos en pediatría, etiopatogénicos o etiológicos, esté demostrado que suficientemente que sirve para algo. Por lo tanto, la administración de medicamentos en estas situaciones debe ser en ensayos clínicos o en las situaciones de medicación especial recogidas, es decir, fundamentalmente fuera de ficha técnica. Estamos utilizando medicamentos que están aprobados en otras indicaciones, que muchas veces los utilizamos en las dosis, al menos inicialmente recomendadas en estas indicaciones, y que dado que la afectación pediátrica es más leve y que prácticamente no hay evidencias, debemos estar muy atentos y ser muy prudentes a la hora de utilizarlos, sobre todo estar muy atentos a los eventos adversos y a las interacciones medicamentosas que puedan tener. Otro problema que ha sobrevenido en esta crisis es la disponibilidad de la medicación de múltiples medicaciones que a veces condiciona pues, el tratamiento que podemos hacer. En conjunto podemos decir que inicialmente lo que se produce en las formas leves y sobre todo durante la primera semana predomina el daño directo del virus y que es en ese momento mejor cuanto más precozmente cuando es útil el tratamiento antiviral. Luego, en las formas más graves, en las formas con mayor afectación respiratoria o sistémica, lo que predomina es una respuesta inflamatoria descontrolada y en este contexto el tratamiento inmunosupresor o inmunoregulador tiene un papel muy importante. Aquí lo vemos en este reciente trabajo de síntesis que esquematiza muy bien lo que es las distintas fases y los distintos tratamientos que podemos utilizar. Como ya se veía en las series clínicas iniciales de China, a partir del 7º día, sobre todo a partir del 10º día, es cuando se produce este empeoramiento en aquellos pacientes que evolucionan de forma grave y es en el momento en el que son admitidos en las unidades de cuidados intensivos. Como decíamos, inicialmente lo que predomina o puede predominar es la infección por el virus y el daño del virus. Como vemos aquí, la carga viral conforme avanzan los días pues va disminuyendo. Si comparamos los pacientes graves con los pacientes que no están tan graves, los pacientes que están más graves tienen una carga viral más alta y persiste más en el tiempo, como se demuestra en este trabajo. Pero a partir, como lo vemos aquí, de los 10 días cuando
nos acercamos a la segunda semana, aumenta lo que son los mediadores inflamatorios y los marcadores de inflamación. Aquí vemos la interleuquina 6 o la ferritina, marcadores que nos están indicando que es un momento adecuado, que puede ser un momento adecuado para poner estos tratamientos inmunorreguladores. Por lo tanto, este tratamiento etiopatogénico tenemos dos partes: el tratamiento antiviral, hay múltiples tratamientos antivirales, los que ninguno con evidencia, como para ser recomendados sin ninguna duda. Los que más se están utilizando actualmente es la hidroxicloroquina, fundamentalmente asociada o no al lopinavir-ritonavir, más menos la citromicina. En tanto, en los pacientes graves se obtiene la aprobación de la utilización del remdesivir. Y en cuanto al tratamiento inmunorregulador, fundamentalmente se está utilizando tocilizumab como bloqueante de la interleuquina 6 y tanto en China como yo creo que en la mayoría de las UCIs españolas también de adultos se está utilizando, aunque sin evidencia, los corticoides sistémicos. Aquí tenemos un poco el esquema de tratamiento que proponen las sociedades pediátricas españolas. Paciente grave en UCI, inicialmente probablemente ya se ha puesto tratamiento con hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir más o menos acitromicina y luego cuando en tanto se consigue el remdesivir, cuando se consigue la aprobación, se pone remdesivir y se suspende el lopinavir-ritonavir y como tratamiento inmunosupresor fundamentalmente tocilizumab y valorando corticoides. Bueno, aquí tenemos un poco el ciclo de reproducción viral, tampoco vamos a entrar en él. El fármaco que más se está utilizando es la hidroxicloroquina, que como sabéis se utiliza en la malaria y en enfermedades autoinmunes, que tiene una actividad tanto microbiana como antiinflamatoria y que tiene eficacia in vitro. Actualmente se están realizando múltiples ensayos clínicos, tanto de profilaxis como de tratamiento, pero no hay nada demostrado. Aquí tenemos las dosis, tampoco vamos a entrar en ellas. En la dosificación que se utiliza, que es un tiempo muy corto, no parece haber reacciones adversas importantes. Hay que estar atento a la prolongación del QT, sobre todo si se asocia a otros fármacos como el lopinavir-ritonavir o la citromicina, y revisar bien las interacciones medicamentosas. Aquí vemos en este estudio cómo, hecho en pocos pacientes adultos, la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina parece aumentar el aclaramiento del virus, aunque recientemente ha salido otro estudio también francés en el que parece que no es así. El remdesivir es el fármaco antiviral que tiene más eficacia teórica para el coronavirus. Se utilizó en el MERS y en el ébola y actualmente se utiliza en pacientes graves cuando hay una necesidad de ventilación mecánica o se prevé una necesidad de ventilación mecánica y no existe un apoyo vasoactivo o no cumple ninguno de los criterios de exclusión. Tampoco vamos a entrar en ellos porque están en cualquier estudio. Hay que estar atentos sobre todo a la hipotensión que puede producirse durante la infusión. Lopinavir-ritonavir es una medicación que se ha utilizado ampliamente y se sigue utilizando a las dosis, bueno, que también están recogidas en múltiples documentos y fundamentalmente produce alteraciones gastrointestinales, también atentos a la prolongación del QT o al efecto de interacciones medicamentosas. Sabéis que hay un ensayo clínico sobre el lopinavir-ritonavir en el que parece que no hay una mejoría clínica y que tampoco hay un mayor aclaramiento viral, aunque algunos resultados secundarios parece que son mejores y se empezó el tratamiento al 13º día de evolución, que parece demasiado tarde. Por lo tanto, hay dudas sobre si puede ser eficaz o no puede ser eficaz. Otras medicaciones como el interferón beta o el alfa, que no estamos utilizando porque no están disponibles en España, no vamos a entrar en ella.
medicaciones inmunoreguladoras, fundamentalmente estamos utilizando el tocilizumab, que bloquea los receptores de la interleuquina 6 y que sobre todo está autorizado en artritis reumatoide y el síndrome de liberación de citoquinas en CAR, ¿no? Se utiliza para pacientes graves o con deterioro clínico severo, que van a requerir ingreso en UCI, que van a requerir algún tipo de ventilación asistida, con síndrome de disfunción progresiva y con marcadores como el dímero D o la interleuquina 6 elevadas, ¿no? Se pueden poner hasta 3 dosis, pero en el contexto de falta de medicación pues se está poniendo actualmente una dosis y el mayor riesgo, aparte de los riesgos durante la infusión, es la mayor susceptibilidad a infecciones. Como vemos, hay algún estudio, pero es retrospectivo, con pocos pacientes, en que parece que mejora tanto la saturación como las necesidades de oxígeno. Hay otras alternativas si no tenemos tocilizumab, como el sarilumab. Y luego están los corticoides, que están siendo utilizados pues, ampliamente en muchas UCIs españolas de adultos, aunque no está demostrada su utilidad. Y, por ejemplo, en el MERS, además de no estar demostrada su utilidad, parece que disminuye el aclaramiento viral. Por lo tanto, en principio, no habría que ponerlos precozmente. Se consideraría en esos pacientes en los que hay una evolución clínica grave, con afectación sistémica y con marcadores, como decíamos, como la interleuquina o la ferritina, que vemos que se elevan progresivamente. Hay múltiples pautas, aquí tenéis algunas de ellas, pero no hay ninguna que haya demostrado que sea mejor que la otra. Y hay algún estudio, también retrospectivo, en el que parece que los pacientes que reciben corticoides, este es un estudio chino en el que utilizaban ellos metilprednisolona a 1 o 2 miligramos kilo día, parece que puede haber mejores resultados, pero con todas las dudas que hay con un estudio retrospectivo a partir de una base de datos. Para terminar, quería poneros a vuestra disposición que, sabéis, en la página de la sociedad, de intensivos pediátricos, tenemos documentos en los que podéis consultar estos y otros tratamientos en el manejo del paciente pediátrico. Aquí tenemos la actualización del 27 del 3, que bueno, al ritmo que van las cosas, pues ahí ya está pasada y hay que volverla a actualizar. Y me gustaría invitaros también a participar, dado los pocos datos pediátricos que hay, sobre todo en cuidados intensivos, a la recogida de datos de pacientes COVID ingresados en las UCIs pediátricas, que también podéis tener información a partir de la página web de la SECIP, secip.com, en la que invitamos a todo el que esté interesado en participar, en poder unir todos los datos pediátricos y tener una idea de cómo evolucionan nuestros pacientes, los tratamientos que estamos poniendo y tener un mayor conocimiento que ahora fundamentalmente se basa en lo que tenemos en adultos. Actualmente están participando 40 UCIs de España, hay un formulario online muy fácil de recoger, aquí tenéis un poco una muestra del formulario, en el que se pueden recoger las escalas de una forma muy simple, con formularios asociados, y os voy a dar unas pinceladas de los pacientes que tenemos recogidos. Actualmente tenemos recogidos 10 pacientes, aunque muchos completados de forma incompleta. Suelen ser, hay una porción importante de lactantes, en torno al 50%, predominan los varones. Hay enfermedades de base en un 40% de los ingresos, predomina la causa del ingreso respiratorio, aunque muchas veces no es un distrés respiratorio severo, y en un porcentaje importante, que no está descrito así en adultos, pues hay sibilancias, aunque en algunos de estos pacientes pues tenían, como vemos aquí, comorbilidades, infección por VRS, eran pacientes con asma, es decir, en estos pacientes aproximadamente la mitad pueden ser infecciones por coronavirus y otra mitad de pacientes aproximadamente puede ser infecciones con coronavirus, en las que la patología predominante es otra y el coronavirus no juega un papel tan importante. Cuanto al tratamiento de soporte, como veis, se ha utilizado en estos pacientes oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica o ventilación no invasiva. Yo destacaría sobre todo la utilización de oxigenoterapia de alto flujo. En los casos que se ha empezado con oxigenoterapia de alto flujo, ha habido ha habido que escalar hasta intubación, y lo mismo ha pasado con un paciente con ventilación mecánica invasiva. Se utiliza
en la mitad de los casos aproximadamente el prono, y en los tratamientos veis que fundamentalmente se utiliza sobre todo la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, menos el remdesivir y, como veis, utilización de tocilizumab muy escasa, ¿no? Antibióticos se utilizan en todos los pacientes. Hay que tener en cuenta que son pacientes graves y que, como decíamos, a diferencia de las series de adultos, parece que hay más coinfecciones y sobreinfecciones asociadas a esta infección. Y bueno, por mi parte, muchas gracias. Aquí, como dato de esperanza en nuestra comunidad, en la que, como las medidas de confinamiento se han tomado a nivel nacional, pues sí se ha llegado a tiempo, ¿no? Y como veis, pues se ha ido estabilizando la curva en los últimos días, tanto en lo que son ingresos hospitalarios como en lo que son ingresos en UCI. Muchas gracias.